Hola amigos, amigas, todas, todes y todos, bienvenidos a otro programa de Tito y Andrés, Ferretería y Constitucionalismo, y me acompaña como siempre mi gran amigo, abogado, colega acá en la oficina, don Roberto García Olave, magíster en Derecho Constitucional. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Roberto? Hoy vamos a hablar de la norma tan controvertida y aplaudida por otros de la exención de pago de contribuciones de la vivienda de las contribuciones, privilegios que se consagran para los que más tienen. La norma en particular se encuentra en el artículo 16, número 29, a propósito del derecho a la vivienda, y en su literal C dice lo siguiente. Atención, Roberto. El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, o sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exenta de toda contribución e impuesto territorial. Estará exenta de toda contribución o impuesto territorial. Primero que nada, explica qué es las contribuciones. Mira, las contribuciones es un impuesto territorial que la gente paga por ser propietario de un inmueble. Ahora, uno puede decir, ya, pero qué injusto, yo ya pagué la casa, estoy pagando mi dividendo, porque además tengo que pagar un impuesto territorial. Bueno, estos impuestos territoriales, porque estamos todavía bajo el influjo del triunfo en iglesia, estamos claro, a día martes. Gente que dice que es un robo, pagar impuestos, bueno, y todo. El impuesto territorial no lo inventó el comunismo. El impuesto territorial debe ser uno de los impuestos que de más larga data en la historia de la tierra, ¿ya? Sí, siempre se ha pagado un impuesto a la riqueza por la tenencia de tierra. En Chile este impuesto se consagra con, no sé si me equivoco o no, con Alessandri Rodríguez. Sí, no, pero siempre existió algún tipo de impuesto territorial. Parecido, similar. Entonces, ¿qué ocurre? Este impuesto tiene como finalidad dotar de recursos a los gobiernos locales, ¿ya? Porque los gobiernos locales tienen una serie de competencias que cumplir en materia de seguridad, en materia de ornato, en materia de aseo. Imagínense, se acaba de terminar el día de domingo, creo que fue, y ayer volvieron a trabajar los basureros en Santiago, los recolectores de basura en Santiago. Eso se paga con los gobiernos, con los dineros de los gobiernos locales. Pero, ok, primero que nada, ¿quiénes pagan contribuciones, Roberto? Mira, si bien uno podría entender de que todos pagan contribuciones, eso no es verdad dentro del derecho tributario chileno. Solo pagan contribuciones aquellos que tengan una propiedad que esté dentro del margen que está grabado con el impuesto territorial, que son las propiedades de mayor valor en Chile. No estamos hablando de alguien que tiene una casa que le salió, no sé, 3.000 unidades de fomento, claro, o alguien que compró con algún tipo de subsidio, ya sea completo de estos. Todas esas tienen exención ya de por sí. Exentas. Estamos hablando de los principales quintiles de este país, los que tienen mayor poder adquisitivo, que se encuentran principalmente en las tres comunas y en los lugares más apetecidos territorialmente del resto de Chile. Es allí donde se pagan contribuciones. Exactamente. Y es más, se dan unas situaciones que son ridículas. Por ejemplo, incluso en Las Condes o en Vitacura, pero esto es más común en los lagos vacacionales de la elite, por ejemplo en el lago Ranco o cerca de Licanray, donde hay algunas propiedades que nunca han obtenido la recepción definitiva del director de obras municipales. ¿Por qué? Porque eso haría que subieran la tasación y por tanto estarían afectas o pagarían mayores contribuciones. Claro, porque aumenta el avalúo fiscal y las contribuciones se pagan en relación al avalúo fiscal que tenga el inmueble. Por lo tanto, se mantienen artificialmente con un precio bajo, con un avalúo bajo para pagar menos contribuciones. Y eso es una práctica que está bastante extendida a nivel país, principalmente en los sectores en donde se hacen parcelaciones. ¿Ya? Eso es, y ahora lo más importante, ¿a dónde van dirigido principalmente el pago de las contribuciones? Ya, y esto es importante porque, para que ustedes se hagan una idea, los municipios, que es, por así decir, la orgánica territorial más pequeña que reconoce Chile a partir del Estado. Chile tiene distintos niveles del Estado, pese a que es un Estado unitario, que está el Estado nacional, está bajo el Estado nacional en los gobiernos regionales, y dentro de los gobiernos regionales están las comunas, y las comunas son autónomas. Pero eso significa que tienen también gran parte de autonomía económica y tienen que buscar sus propios recursos. Sus propias fuentes de ingreso. ¿Qué es lo que pasa? Este sistema necesariamente lo que hace es repartir desigualdad. ¿Por qué? Porque si cada comuna vela por sus propios ingresos y tiene que buscar sus propios recursos, va a estar acorde a la gente que vive dentro de esas comunas. Entonces vamos a encontrarnos con que en Las Condes existe una realidad de administración comunal A
y en La Pintana existe una realidad de administración comunal Z. Por lo tanto, para efectos de revertir esa desigualdad, se crea un fondo común solidario. Sí, pero dentro de lo posible. Claro. Porque aún con este fondo existe una No, pero expliquemos primero qué es el fondo común solidario. Sí, existe una gran diferencia entre una comuna y otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para evitar de que se produzca o para minimizar esta diferencia tan acusada, se creó por ley algo que se llama el Fondo Común Municipal, que es un conjunto de rentas municipales, no solo las contribuciones, pero la principal son las contribuciones territoriales, que llega a un fondo común, y este fondo común se redistribuye. ¿Para qué? Para aquellas comunas que tienen una población vulnerable mayor pueda recibir también un aporte mayor que les permita mejorar los servicios que entregan a la comunidad. Porque, por ejemplo, la salud primaria es municipal en Chile, la educación también es municipal. Imagínense ustedes en comunas muy ricas como Las Condes o como Vitacura, donde los residentes que ocupan esos servicios municipales son una pequeña fracción de los residentes totales, ¿ya? Y a su vez también el margen económico que tienen, o mejor dicho, presupuestario que tienen estas comunas para proveer estos servicios son muy superiores a los que tendrían en La Pintana o en San Bernardo, en circunstancias que en esas comunas quienes ocupan los servicios municipalizados es la gran mayoría de la población. Entonces busca un poco paliar esas situaciones, esa discordancia. Quienes mayor contribuyen por rentas municipales derivadas de contribuciones son principalmente las comunas más ricas de este país. Las Condes, Vitacura, son las que principalmente aportan a este fondo. Y van dirigidos a comunas que aportan muy poco, como lo es San Joaquín, San Ramón, Puente Alto, La Florida, Maipú, etc. Entonces, se produce esta redistribución. Es de hecho uno de los impuestos probablemente más redistributivos que nosotros tengamos en nuestro ordenamiento, ¿ya? A diferencia de los impuestos regresivos, que son aquellos que tienden a cobrarse más o menos por igual en forma pareja, pero que obviamente le generan un dolor mayor a las familias con más escasos recursos por sobre otros recursos. ¿Qué es lo que nos ha dicho la derecha con respecto al desfinanciamiento de este fondo municipal? Porque ellos saben que este es el efecto que se va a producir. Ellos saben que este es el primer fondo que cae totalmente al suelo después de establecer una exención general a las contribuciones territoriales. Dicen, ojo, el Estado debe mandar una ley, esto lo dice en la norma transitoria 14ª, dice, en el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la Constitución, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que contemplará mecanismos que permitan compensar la disminución de los ingresos municipales que eventualmente se generen según la progresión indicada en el inciso precedente. Esta es la trampa, porque ¿qué es lo que ocurre? Miren, acá dicen vamos a eliminar este impuesto lo pagan los más ricos, es para empezar. Exacto. Pero lo que va a impedir, porque la misma Constitución dice que no debe haber una disminución tributaria del Estado, o sea, el Estado no debe dejar de percibir menos ingresos por tributos de lo que percibe. Debe enviar una ley que establezca qué impuesto vamos a crear o qué impuesto vamos a subir para que no se produzca esta merma dentro de los ingresos. ¿Qué mecanismo va a compensar? Y atendido que el Estado no puede generar tantos ingresos, obviamente esto pega en lo impositivo, pega en otros impuestos. ¿Y qué otro impuesto es mejor que este que es redistributivo? Ninguno. No. Solamente... Y de hecho también hay una cortapisa a los impuestos distributivos, y es que la misma Constitución permite a aquellas personas que más gastan poder deducir del total aquellos gastos por impuestos. Entonces, finalmente, la misma Constitución nos está poniendo una llave a generar nuevos ingresos redistributivos. Evidentemente. La norma que dice Roberto dice se podrán descontar o descargar como gastos los gastos necesarios para la vida, los que objetivamente sean necesarios para la vida. Ok, la realidad de las personas en Chile es completamente distinta. Las personas que más recursos tienen a su vez más gastan. Son las personas que además declaran impuestos vía contabilidad la contabilidad completa. Exacto. Por lo tanto, es una norma que principalmente va a beneficiar a esas familias. No principal, únicamente. O únicamente, claro, porque el resto de la gente no declara renta en esos términos. Pero imagínense, yo les pregunto, si alguien está viendo esto, claro. ¿Usted está viendo? Usted, su papá, su mamá, su abuelita, su tía, ¿alguien tiene contabilidad completa? Yo sí.
No, pero la gente no. No la tiene. No tiene contabilidad completa. No. Entonces, no está pensada para el ciudadano común y corriente. Incluso, yo no tengo el número exacto, pero el Servicio de Impuestos Internos ha informado que el número de contribuyentes que tiene contabilidad completa es bajísimo respecto del número total de contribuyentes. Sí, la mayoría ocupa renta presunta y declara en esos términos. O simplificada. Claro. Los que tienen contabilidad, incluso aquellos... Mira, dentro de quienes tributan y tienen contabilidad están quienes tienen la renta presunta, quienes tienen contabilidad, y quienes tienen contabilidad, la mayoría tiene contabilidad simplificada. Ya, pero no nos extendamos. Tenemos dos mecanismos entonces en que termina matando impuestos redistributivos y termina generando un hoyo que de alguna manera se debe llenar. Y a su vez la misma Constitución nos pone una llave, claro, para generar nuevos impuestos redistributivos. ¿Qué impuesto nos queda? Lamentablemente, los regresivos, Tito. ¿Y cuál es el rey de los impuestos regresivos? Lamentablemente, el que más recauda. ¿Cuál? El IVA. El IVA. El impuesto al valor agregado. Entonces, queda de cajón que esta norma único va a significar mecanismo que en un año solamente se puede considerar como razonable para cubrir el hoyo que van a dejar los republicanos con su propuesta constitucional es aumentar el IVA. ¿Y quiénes pagan IVA, Tito? Bueno, todos pagamos IVA. El problema es que el IVA impacta de manera mucho más determinante en quienes menos tienen. En las rentas de menor categoría. Es allí donde más duele. Por eso es un impuesto regresivo. Esta es una constitución desde esa perspectiva regresiva. Regresiva en el más amplio sentido de la palabra. Y que si se llega a materializar, porque aquí hay dos posibilidades de que se establezca un impuesto más regresivo y esto le va a pegar en las rentas familiares de la gran mayoría de los chilenos, pero con mayor daño a las que tienen menores rentas, o la otra opción es que no se haga operativo, que dentro del año no se logre presentar este proyecto o que la discusión sobre este proyecto se extienda más allá del 1 de enero del año 2026. ¿Por qué te le digo? Esta fecha es importante, porque la misma norma transitoria señala que esta exención va a operar de pleno derecho a partir de esa fecha. Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que financia el Fondo Común Municipal, Tito? No, las contribuciones. No, pero ¿qué los municipios que reciben estos salud, recursos, la educación, qué pagan? Infraestructura pública, retiro de basura, todo. Luminarias, mantención de plazas, mantención de áreas verdes, la salud primaria, todo eso, los semáforos, todo eso se va a ver mermado. Se van a pavimentar menos calles en este país, se va a perder infraestructura municipal, los estadios municipales, todo eso. Y yo sé lo que puede decir algunas personas, decir, bueno, pero ya es malo, eso ya es malo, sí, ya es malo, pero siempre todo puede ser peor. Si hay algo que Argentina nos ha enseñado es que todo siempre puede ser peor. Así que bueno, nos dejamos con nuestras reflexiones. No votemos en contra de esta constitución regresiva y nos estamos viendo en otro capítulo. Chao, chao.